Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a 17 de abril, en plena Semana Santa. Pero aquí estamos, aquí seguimos en Semana Santa hablando de negociación, porque sabéis que los jueves hablamos de esos guerrilleros del emprendimiento y todas esas habilidades que tienen que atesorar para ser grandes emprendedores, grandes guerrilleros del emprendimiento. Y hoy nos toca empezar con un nuevo sistema de negociación, en este caso la negociación por poder, que bueno, es usar ese poder, esa influencia para conseguir nuestros objetivos. Así que, si te parece, vamos a empezar con este nuevo tipo de negociación. Ya llevamos unos cuantos tipos de negociación, puedes ir jueves hacia atrás viendo pues las diferentes técnicas de negociación. Y bueno, pues hoy nos toca, como decíamos, empezar con esta negociación por poder, que consiste en usar, como te decía, el poder y la influencia para, bueno, pues obtener ventaja en esas negociaciones. Así que si te parece empezamos con, bueno, hablando de que esta es una negociación, se considera una herramienta universal que va más allá de las culturas, industrias, niveles jerárquicos, y dentro de sus múltiples enfoques, pues uno de los más determinantes y a menudo polémicos es la negociación por poder, que es una estrategia en la que, bueno, pues una de las partes utiliza su autoridad, su influencia, su control de recursos, su superioridad estratégica para inclinar la balanza a su favor. Estamos viendo mucho de este tipo de negociación a nivel internacional ahora mismo, pero bueno, pues si nos damos cuenta de qué tipo de qué negociación encaja en este tipo, pues ya tendremos parte de la solución para, bueno, pues conseguir nuestros objetivos en esta negociación. A ver, esta negociación puede ser evidente, puede ser sutil, puede ser directa, puede ser encubierta, y es que a lo largo de la historia ha sido empleada por líderes políticos, por corporaciones multinacionales, por sindicatos, por militares, e incluso en esas relaciones cotidianas. Bueno, pues en este podcast lo que vamos a explorar a fondo es qué es la negociación por poder, cómo se ha utilizado en la historia, cuáles son sus características, cuáles son sus variantes, qué habilidades tenemos que tener o son requeridas para poder utilizar este tipo de negociación. También hablaremos de algunos ejemplos célebres y, por supuesto, esas curiosidades y anécdotas que tanto nos gustan. Vamos, como siempre, a empezar con la definición de la negociación por poder. Y es que la negociación por poder es un tipo de negociación en la que una de las partes utiliza esa capacidad de influencia, esa autoridad o esos recursos para presionar a la otra parte y lograr, bueno, pues condiciones favorables para sus intereses. A ver, este poder puede ser real o puede ser simplemente percibido y puede derivar de, por ejemplo, el control de los recursos, pues dinero, tiempo, información, jerarquía institucional o política, autoridad legal o contractual, influencia mediática o reputacional, fuerza militar o fuerza económica. Al final el objetivo es obtener una ventaja asimétrica y en muchos casos se presenta como, bueno, una imposición más que como un proceso
colaborativo de negociación. Eso sería un poco la definición de este tipo de negociación. Vamos a ir con la historia de esta negociación por poder y veréis que, como la gran mayoría de las técnicas de negociación, pues no son actuales. Y es que, bueno, pues esta tampoco es una invención moderna, es una forma de interacción que ha existido desde los inicios de la organización social y desde los inicios de la organización política. Y es que en todas las épocas, cuando una parte ha contado con una posición dominante, ya sea de fuerza, de recursos, de autoridad, de influencia, pues ha utilizado esa ventaja para inclinar la balanza en las negociaciones. Es que a lo largo de la historia esta práctica ha sido evidente, por ejemplo, en imperios, en religiones, en política internacional, en la economía global o incluso en las relaciones laborales y sociales. Así que vamos a recorrer esa evolución histórica de esta técnica de negociación desde esas civilizaciones antiguas hasta el siglo XXI. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido utilizando a lo largo de la historia. Vamos a empezar con la antigüedad. Bueno, pues en la antigüedad teníamos la ley del más fuerte. En las civilizaciones antiguas, bueno, pues el poder se entendía de forma directa. Quien tenía el ejército más numeroso, quien tenía el control de los recursos o el respaldo divino, pues negociaba imponiendo sus condiciones. En Egipto, Mesopotamia, Persia, bueno, pues los faraones y también los reyes mesopotámicos imponían tributos a pueblos vecinos bajo una simple amenaza de guerra. A ver, no se trataba de una negociación simétrica, y es que el poder militar y religioso les permitía exigir condiciones con escasa o nula posibilidad de réplica. Pero también tenemos el Imperio Romano, y es que Roma lo que hizo fue perfeccionar la diplomacia basada en poder. Aunque es cierto que negociaban con sus enemigos, lo hacían, claro, desde una posición dominante. Muchas veces ofrecían, vamos a llamarlo, alianzas que eran imposiciones veladas. Se respetaban las formalidades del acuerdo, pero, bueno, el contenido era unilateral. Para poner un ejemplo, las ciudades que se resistían a Roma eran sitiadas. Las que aceptaban sus condiciones, bueno, pues recibían protección y una autonomía parcial, debían pagar impuestos y debían aportar soldados para, bueno, pues todas esas empresas bélicas que quisiera poner en marcha el imperio. Llegamos a la Edad Media y aquí lo que se impone es esa jerarquía divina y militar. En la Edad Media europea, pues estuvo marcada por una fuerte jerarquía de poder. Por un lado, la monarquía, la nobleza, y por otro lado, la Iglesia, eran esos sectores dominantes. Ahí tendríamos esa parte del feudalismo y el vasallaje, ¿no? Los señores feudales negociaban, entre comillas, con sus vasallos desde una posición, bueno, pues desde una posición de poder estructural. Los campesinos debían aceptar esas condiciones de trabajo, esas condiciones de protección, ese pago de tributos sin apenas ningún margen para cambiar ese acuerdo que se les proponía desde arriba. También tenemos el papado y toda esa política eclesiástica, y es que el Vaticano, con una autoridad moral y con su influencia internacional, intervenía en conflictos, de hecho, incluso en conflictos entre reinos. Y esas negociaciones con el Papa, pues estaban del todo desequilibradas. Su poder espiritual pues podía determinar guerras, matrimonios reales, excomuniones. Realmente tenían mucho poder y negociaban, sí, pero desde esa posición de fuerza. Llegamos a la Edad Moderna, al colonialismo y a la expansión comercial, con, bueno, el surgimiento de los grandes imperios coloniales, pues desde España, Portugal, Inglaterra, Francia, Países Bajos. Bueno, la negociación por poder se volvió una herramienta imperial, una herramienta que utilizaban todos los imperios para, bueno, pues por ejemplo, esos tratados coloniales forzados.
Y es que sí que es cierto que los acuerdos se firmaban con los pueblos indígenas o colonizados. Y claro, se firmaban, pero eran negociaciones desiguales. En muchas ocasiones los firmantes no entendían las condiciones bueno, no podían rechazarlas sin sufrir represalias importantes. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Waitangi en 1840 entre Gran Bretaña y los maorís en Nueva Zelanda. Bueno, pues fue interpretado de forma diferente por ambas partes debido a una traducción intencionadamente ambigua. Las campañas coloniales también muy importante, y es que, por ejemplo, la Compañía Británica de las Indias Orientales, impuso tratados comerciales con soberanos locales bajo amenaza de intervención militar o aislamiento económico. Pues como veis, bueno, son negociaciones, pero desde una posición extrema de fuerza. Vamos a ir con el siglo XIX, los nacionalismos, revoluciones, diplomacia imperial, pero antes de todo eso, pues nos vamos a ir con nuestro patrocinador, porque ya ha llegado el momento del patrocinador y tenemos que ir con él. Y bueno, pues hoy quería hablaros fundamentalmente de uno de los libros que tenemos dentro de esta sección de Guerrilleros del Emprendimiento. El primero, en breve iremos sacando, bueno, pues por ejemplo este de negociación, pero ahora mismo el libro que tenemos es el que nos ayuda, nos invita a aprender a ser buenos líderes. Y es que eso es algo fundamental para los guerrilleros del emprendimiento, y algo que, bueno, ya hemos tratado en este podcast en diferentes jueves. Puedes ir hacia atrás en la temporada y verás que hemos hablado de todos esos métodos de liderazgo. Bueno, pues después sacamos este libro, Guía Burros, Aprender a ser un líder, que pues te va a ayudar a conocer todos los sistemas de liderazgo que hay y que puedas aplicar el que más interese en cada circunstancia, con cada persona, con cada grupo, con cada objetivo. Vamos con el sponsor y luego enseguida volvemos, te cuento más cositas y seguimos con este modelo de negociación por poder. Así que te voy a dejar con el Guía Burros. Aprender a ser un líder, si lo encuentro. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y para guerrilleros del emprendimiento. Aquí lo tenéis, menos de 10 euros, 9,95, principales plataformas online, principales librerías y por supuesto en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce que nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenidos y donde vas a poder encontrar pues una oferta tremenda para esto del emprendimiento, desde todas estas habilidades que tienes que tener como emprendedor, pasando por toda esa preparación mental de los guerrilleros del emprendimiento o ese aprendimiento, aprender a emprender,
o esas estrategias para captar clientes y conseguir nuestros objetivos comerciales. Bueno, pues todo eso lo vas a encontrar en borjapascual.org y que sepas que a partir de 2 libros que te lleves no vas a pagar gastos de envío. Si te llevas 3 te regalamos un 4.º libro y si te llevas 4 un curso valorado en 69 euros. Entra en borjapascual.org, gran oferta formativa en esto del emprendimiento, libros, cursos, eventos, talleres, absolutamente todo. Y bueno, pues ya sabes, en las principales librerías y plataformas online, además de borjapascual.org, este guía burros por menos de 10 euros aprende a ser un líder. Y vamos a continuar con este tipo de negociación. Acordaos que nos hemos quedado en el siglo XIX, nacionalismo, revoluciones y diplomacia imperial. Bueno, pues hemos de decir que durante este periodo la negociación por poder se sofisticó, ¿no? Las grandes potencias usaban tratados, guerras diplomáticas y concesiones voluntarias que en realidad eran el resultado de esas presiones externas. Por ejemplo, tenemos el Congreso de Viena de 1815, y es que, bueno, pues después de las guerras napoleónicas, las potencias vencedoras, entre ellas, pues Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia, pues redibujaron el mapa de Europa. Las negociaciones con los estados más pequeños o derrotados, vamos a decirlo así, no eran equilibradas directamente. También tenemos la diplomacia del cañón, que bueno, este concepto al final se refiere al uso del poder naval para obtener acuerdos ventajosos. El ejemplo lo tenemos en 1853, Estados Unidos obliga a Japón a abrir sus puertos al comercio mediante amenaza de bombardeos, usando el Comodoro Perry como negociador. Fijaos que la situación actual en Estados Unidos no es con amenaza bélica, aunque sí es con amenaza de no te voy a ayudar si tienes un problema bélico, pero bueno, pues están utilizando su poder negociador para intentar reequilibrar algo que ellos consideran que no estaba equilibrado, que en realidad no estaba equilibrado, que es esa relación que tiene Estados Unidos con muchos otros países y esas, bueno, pues esas ventajas competitivas que no les permiten a ellos entrar en nuestros mercados. Al final, todo esto del proteccionismo pues se da en muchos países, aunque, bueno, pues no nos dé la sensación, por ejemplo, en la Unión Europea. Bueno, pues llega el siglo XX y llegan las políticas de bloques, las guerras y esas corporaciones. En el siglo XX fue o ha sido testigo de algunas de las más complejas y las más evidentes negociaciones por poder, especialmente durante las guerras mundiales y después con la Guerra Fría, con toda la parte de Rusia. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Versalles, 1919, del que hemos hablado muchísimas veces en este podcast, y es que tras la Primera Guerra Mundial, Alemania fue obligada a firmar, bueno, pues condiciones durísimas impuestas por las potencias aliadas. Las negociaciones fueron una imposición, no un acuerdo, no era un acuerdo real, lo que alimentó el resentimiento y esa inestabilidad futura que todos conocemos, que nos llevó a esa Segunda Guerra Mundial. También tenemos la Guerra Fría y el equilibrio del terror, ¿no? Y es que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento pues se caracterizó por esas negociaciones bajo la amenaza nuclear. Cada tratado, el SALT, el START, bueno, se firmaban desde posiciones de poder casi equivalentes, pero cada uno intentaba usar su superioridad en algún campo como, bueno, pues como palanca, ¿no?, para conseguir sus objetivos. También podemos hablar de las corporaciones multinacionales. Sí, porque, bueno, a partir de mediados del siglo XX, las grandes empresas comienzan a negociar con gobiernos de países, estamos hablando fundamentalmente de países en desarrollo, desde una posición dominante, exigiendo beneficios fiscales, infraestructura, mano de obra barata, a cambio de esas inversiones o de la creación
de esos puestos de trabajo, de esos empleos tan necesarios. Bueno, llega el siglo XXI, llega el poder mediático, el poder tecnológico y simbólico. Y bueno, pues en la actualidad el poder ya no es solo militar, ya no es solo económico, se negocia con base en esa influencia digital, con base en la opinión pública, los datos, la imagen corporativa o la imagen política. Tenemos las big techs, ¿no? que se dominan y se denominan, y los gobiernos, ¿no? que ahora está tan en boga. Empresas como Google, como Facebook, como Amazon, como Tesla, negocian con gobiernos desde, bueno, pues una posición de superioridad tecnológica. Y al final se demuestra que tienen capacidad de influir en elecciones, en hábitos de consumo, en datos personales, lo que les da ventaja frente a los legisladores que, bueno, pues defendiéndose intentan regularlas. También tenemos el tema de la geopolítica energética. Claro, países como Rusia o como Arabia Saudí utilizan su control sobre el gas o el petróleo como herramienta de presión en negociaciones internacionales, porque al final lo que hacen es amenazar con cortar suministros o alterar esos precios del mercado. Esto estamos hartos de verlo ahora con todo el tema de esa falta de capacidad de autosuficiencia energética que tiene Europa. También tenemos las ONGs y el poder simbólico, y es que hay organizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace que utilizan esa autoridad moral y su visibilidad mediática para forzar cambios legislativos o incluso para influenciar o influir en negociaciones multilaterales. Importantísimo. Así que, como veis, dentro de la historia ha habido una evolución de este tipo de negociación, pero bueno, ha sido una constante en la evolución de esas relaciones humanas. Desde el principio de esa fuerza bruta de los antiguos imperios hasta, bueno, pues otro tipo de influencia silenciosa de los datos, los algoritmos, la esencia al final, como puedes ver, sigue siendo la misma. Usar una posición de ventaja para conseguir más, para ceder menos o para imponer condiciones. Y es que a lo largo del tiempo esta técnica ha evolucionado en su forma, en su apariencia, pero no en el fondo. La capacidad de imponer términos, de condicionar decisiones o de alterar la percepción de una oferta, pues sigue siendo pues uno de los motores más efectivos y a veces, es verdad, peligrosos de este tipo de negociación. Así que muy importante entender la historia. Esto nos va a ayudar a comprender el presente, a anticipar cómo se negocian los grandes acuerdos que vamos a tener que ir tomando en el futuro. Y es que ahora estamos además inmersos en una situación de una negociación a nivel mundial con todo esto del proteccionismo para las diferentes economías, de los aranceles, de las regulaciones que impiden el comercio entre diferentes unidades. Y bueno, pues todo esto se está peleando ahora y es un claro ejemplo de estas negociaciones por poder. Hemos llegado al final de nuestro tiempo y bueno, pues mañana sabéis que aquí tendremos aprendimiento, aprender a emprender, y que no te lo puedes perder, que sí, que es Viernes Santo, que estás de vacaciones, pero aún así tienes que venirte y ver de lo que vamos a hablar, que seguro te interesa. Así que hoy, como ya cuento contigo, te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.